no le conozco la cara. Emilia, Beatriz Ángel de Almeida, Diego también de Almeida también. Bueno, ayúdenla a Marcela, ¿eh? Porque si no, pobre Marcela, yo cada vez que hago una pregunta le voy a decir, che, Marcela, ¿qué te parece? ¿Esto está bien? Vamos a ver si está bien. Ustedes ya hicieron un adelanto con el módulo anterior de algunas cuestiones básicas de exploración física, de algunas cuestiones básicas de lo que es de alguna sintomatología que orienta, que nos orienta hacia enfermedades respiratorias. Eso estaba ahí plasmado en el examen, paciente con disnea, percusión, etcétera. En este módulo vamos a desarrollarlo un poquito más en profundidad, yendo siempre a los ejes fundamentales. ¿eh? La enfermedad respiratoria y la semiología respiratoria es algo que en la praxis médica en general se utiliza mucho porque son enfermedades, por un lado, prevalentes y el examen respiratorio, por lo tanto, viene atado a esa prevalencia, a esa frecuencia. Prevalencia y frecuencia de ahora en más. ¿eh? Y es como uno comienza y dispara el razonamiento médico, ¿no es cierto? Siempre vamos a pensar entre comillas, fácil en las cosas que se ven más frecuentemente, ¿no? Y las rarezas tendremos tiempo como para reflexionarla. Cierro acá, entonces, ay, esto no se me achica, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces, el primer síntoma, hoy vamos a trabajar, voy a volver un segundito, ¿no? Esto no lo puedo sacar del medio. Un segundito, ¿por qué no se me achica? Ahí está. Bueno. Entonces, hablando de los síntomas que nos aproximan hacia enfermedades que son de naturaleza respiratoria, hoy vamos a trabajar un poquito la tos y el concepto de tos y su significado y un paciente que tose, qué tiene por detrás, cuál es la naturaleza, expectoración, también es un análisis, es una mirada, signo sintomática y la hemóptisis, ¿no es cierto? Que también es un signo y un síntoma a su vez. Pero bueno, hablando de la primera abordaje de la tos, ¿cuál sería el concepto? Y yo pondría como eje este concepto, que es una expiración explosiva. Expiración explosiva. ¿eh? Inspiramos y expiramos. Y cuando expiramos de manera explosiva, es un mecanismo que que naturalmente proporciona un medio para limpiar el árbol tráqueo-bronquial de contenido, ¿no? De secreciones y cuerpos extraños. Es la explicación de un síntoma que todos hemos tenido y de pronto ustedes lo pueden evocar y tratar de interpretar con este concepto. La pregunta es, ¿a qué obedece ese síntoma, ¿no? ¿Por qué sucede la tos? Y podemos tener por lo menos cuatro categorías. Y ya estamos hablando de categorías que es una manera de incorporar el aprendizaje y el conocimiento que tenemos que tener en cuenta que tiene su metodología y nos ayuda a incorporarlo. La incorporación tiene que ver con la clasificación. Yo voy dejando a su vez algunos mensajes metodológicos que le van a servir a lo largo de toda la carrera y de toda su profesión. Entonces incorporamos con categorías y decimos que por lo menos la tos puede tener la categoría inflamatoria, origen, la categoría mecánica, origen, pueden ser causas químicas y pueden ser causas térmicas. ¿Y cuáles son algunos ejemplos típicos? Por ejemplo, en las causas inflamatorias, la bronquitis agudo-crónica, tabaquismo, si a la exposición continua al humo, el reflujo gastroesofágico. ¿Y qué de las causas mecánicas? Bueno, la inhalación de polvo, la contaminación ambiental, la disminución de la elasticidad pulmonar, es un fenómeno mecánico que genera tos. Ejemplo de eso, bueno, yo voy yendo de un lado para otro, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar de cualquier origen, uno de los síntomas es una tos irritativa. Fenómenos químicos también, casi de sentido común pensar en gases irritantes y vapores que nos pueden provocar irritación de la vía aérea y ese fenómeno es tusígeno, explosión, expiración explosiva, bla, 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 lo que hemos aprendido hace un minuto.
Mira qué rápido que vamos, ¿no? Y las causas térmicas, ¿no? Entonces, en la categoría de causas térmicas, el aire muy caliente o muy frío también nos puede provocar, es para ir pensando, ¿no? Y para ir aproximando por qué este paciente que tose, cuál es su problema de base. ¿Eh? Todo está dirigido y sobre todo cuando estamos aprendiendo semiología a el objetivo de razonar y discriminar cuáles son las distintas entidades, enfermedades. A ver, el diagnóstico. Entonces, son todos elementos, el análisis del síntoma, la exploración física, que juntan, reúnen una serie de criterios para establecer un diagnóstico definitivo. Entonces, esta tos se puede clasificar, que también nos va a contribuir al diagnóstico, ¿no? No es lo mismo hablar de una, hablando de categoría y analizándola a través del tiempo, no es lo mismo hablar de una tos aguda en cuanto al diagnóstico que a un tosedor crónico o un cuadro subagudo. Entonces la podemos clasificar según el tiempo y eso después queda plasmado en la historia clínica como un cuadro de menor de 3 semanas. Una tos que duró 2 o 3 semanas es considerada un cuadro agudo. Si es subaguda esta tos, perdón, si es de 3 a 8 semanas, podemos considerarla un proceso subagudo. Y ya los procesos que entran en una etapa de cronicidad son cuando esta tos, que obedece a algún problema, que es alguna anormalidad, puede ser leve, moderada, severa, tiene más de 8 semanas de duración. No hago preguntas al auditorio porque es sencillo. Marcela, corregime vos que me estás siguiendo y todas las Marcelas que están con Marcela. Hoy es una cruzada de Marcelas. Perdón, si alguien quiere levantar la mano y agregar otro nombre, bienvenido, ¿no? ¿Se entiende hasta ahora? Pueden contestar, ¿eh? ¿Se entiende, no? Parece que sí. Suéltense, cuando hago una pregunta por sí o por no, como decía Massa, suéltense, digan sí o no, no es que una manera de, al no verlos, saber que están. Y de acuerdo a la presentación clínica, ¿qué podemos decir? Y que la tos puede ser seca o húmeda. Seca o húmeda. Creo que también el sentido común nos lleva a interpretar este concepto. Seca es cuando uno tose y no hay secreciones, y húmeda cuando se advierten que hay secreciones, al menos el paciente o quien lo está examinando escucha de que tiene, moviliza secreciones, ese gorgoteo. Ahora, esa tos puede ser a su vez, esto es más finito, productiva y no productiva. Si productiva en la medida en que al toser estas secreciones se expectoren, se eliminen y no muchas veces se siente de que es húmeda, pero el paciente no alcanza a eliminarla. De ahí el término productiva o no productiva. Puede servirnos, y sí, que sea húmeda nos puede servir. Es una tos que tiene secreciones, que pueden ser purulentas, que pueden ser temáticas, etcétera, y ya nos van orientando, nos van marcando un camino hacia la entidad o el diagnóstico. Recuerden que todo lo que decimos son elementos de juicio para llegar finalmente a un diagnóstico o a una definición diagnóstica, ¿no? Y poder actuar como profesionales. Y de acuerdo a las características, y sí, hay toses que tienen algunas características, esto está para que usted lo amplíen en el texto, ¿no? Pero podemos decir que la tos ferina, o sea, de la coqueluche, tos convulsa, eh, provocada por la Bordetella pertussis, es una tos media quintosa. Se dice quintosa porque el paciente inspira y después en esa inspiración hace como 4 o 5 fenómenos tusígenos, digamos, ¿no? Eh, en la expiración, quiero decir, en la expiración. Y en la inspiración se siente como que el paciente tiene una dificultad inspiratoria alta, ¿no? Una especie de cornaje o tiraje, ¿no? Porque hay compromisos muchas veces de la laringe, lo mismo la tos peluchoide, ¿eh? Que no es producida por la bordetela, pero tiene algo de esas características también. La tos perruna, que muchas veces se lo ven los pacientes pediátricos, esa tos, bueno, voy a tratar de imitarla y perdónenme, no soy un perro, pero
eh, esa tos así como que se siente eh, con dificultad para el habla y para la inspiración y expiración, para la movilización del aire a través de la laringe. ¿Eh? Son las laringitis subglóticas, los edemas de laringe, producen esa tonalidad en el fenómeno tusígeno. Ustedes saben que existen dos cuerdas vocales y en el fenómeno de la tos a veces se escucha como una tos bitonal, como si tuviera dos tonos. Es porque la vibración es asincrónica o diferente entre una cuerda vocal y otra, y esto es muy probable que obedezca a un fenómeno de parálisis o paresia de la inervación de una de las cuerdas vocales, en este caso del nervio recurrente. ¿Eh? O sea, una tos bitonal persistente, subaguda, crónica, nos haría sospechar, fíjense, para darle un ejemplo de razonamiento, en que el proceso tenga una base neurológica y muchas veces el recurrente nervio esté comprometido a nivel del mediastino. Es decir, deberíamos ir por lo menos descartando a un síndrome mediastinal. Bien, hice todo este recorrido rápido de la voz bitonal, pero deliberadamente para que ustedes entiendan cómo metodológicamente vamos aplicando este, o utilizando todos estos conceptos o estos elementos de juicio, en este caso este síntoma. Y la tos emetizante, otra característica, es cuando el fenómeno tusígeno es tan intenso que se acompaña de vómito. Eso se llama tos emetizante. Si yo digo, este paciente tiene una tos de 2 o 15, 20 días de evolución y es emetizante, estoy sospechando que el fenómeno puede ser no menor y la tos es bastante intensa, ¿eh? Bastante este, manifiesta e intensa, ¿no? Que genera también vómitos. Bien, esto es para conocer un poquito el mecanismo, la intimidad de la tos, ¿eh? Dónde se originan los estímulos y hacia dónde van las eferencias, ¿no? Entonces, vamos a ir despacio, Marcela y el resto de los Marcelos. Vamos a poner este punterito y es muy sencillo esto. Pero nos puede servir en la medicina práctica saber de que la mayoría de los receptores son los que reciben el estímulo, ¿no es cierto? El estímulo mecánico, infeccioso, lo que vimos recién, térmico, pueden estar en la nariz, en los senos paranasales. Es importante esto en la parte posterior de la faringe. Estas regiones a veces no las consideramos y sin embargo son zonas muy sensibles para tomar este estímulo y provocar entonces, transmitir esta aferencia al centro de la torre. Recuerden, ¿no? Esta transmisión del estímulo se llama aferencia hacia esta región que está en el bulbo, donde son núcleos reciben ese estímulo y hacen una respuesta eferente a través de estos nervios que están acá. Mm, Me interesa que sepan esto, de que todas estas regiones son sensibles, que todas las regiones si se afectan pueden generar tos. Y si existe tos deberíamos pensar, por lo menos topográficamente, si no tenemos algún proceso en nariz, región posterior de la faringe, oídos, tráqueas, bronquios, aunque nos parezca lejano, también pueden generar el fenómeno tusígeno. ¿No? Desde ahí y a través de esta vía, quinto par, noveno par, que es el glosofaringio, esto es el trigémino y esto es el nemogástrico, el centro de la tos procesa esa información, entiende de que hay algo que debe suceder como para aliviar, como para compensar, como para estabilizar, por ejemplo, secreciones, y responde con el fenómeno tusígeno a través en forma conjunta, por supuesto, y coordinada a través de los nervios espinales que trabajan o estimulan los músculos respiratorios, el frénico a nivel del diafragma, el décimo par actuando a través de la estimulación de la laringe
tráquea y bronquios. Bueno, parece complejo, pero por lo menos sepamos que existe un mecanismo aferente y eferente en respuesta a los estímulos, en donde los procesos pueden estar ubicados topográficamente en estas regiones. Bien, y vamos a las causas entonces. Bueno, hay multiplicidad de causas, pero que son algunas más prevalentes y otras no tanto. Por ejemplo, podemos pensar que la tos puede tener su origen en la vía aérea superior, y ahí volvemos a lo que comenté recién desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? De los mecanismos o del origen. Rinitis, pólipos nasales, sinusitis, otitis, todo es vía aérea superior. Una obstrucción del conducto auditivo externo. Bueno, esto es muy enciclopedista. Cuando nosotros hacemos bueno, a ver, nos sirve para el conocimiento y para razonar, pero a los fines de hacer las disquisiciones diagnósticas, después hay otros caminos, ¿no? Pero por lo menos en esta primera etapa de incorporación de conocimiento, esta clasificación nos es útil como para orientar, ¿no? Pero después, bueno, no tengamos la necesidad de ser tan enciclopedistas, vamos a manejar nuestras estadísticas, lo que yo le dije, las prevalencias, ¿no? Si entonces pensemos primero en esto y no en lo otro, etcétera. Esto no tiene ese orden jerárquico, ¿no? Pero por lo menos hay que conocer que las enfermedades broncopulmonares como la bronquitis, la bronquiectasia, el asma, la neumonía, enfermedades intersticiales, etcétera, cualquier afección que no esté comprometiendo la vía aérea puede generar el estímulo tusígeno. También la pleura del mediastino y diafragma, que no es la vía aérea, pero son las serosas que están de alguna manera cubriendo las playas pulmonares, pleuritis, pleuresía, algunos tumores. La eventración puede generar también estímulos tusígenos y las causas cardíacas. Si acá viene lo cardiovascular, y quizá una división importante por la prevalencia que tiene y la importancia que tiene saber si esta tos, que es nocturna, por ejemplo, es una tos que se presenta de noche, puede ser el equivalente a una insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral, una pericarditis. Estos fenómenos en general pueden dar una tos húmeda en algunos casos y en las pericarditis, por ejemplo, una tos seca. Sigo pasando causas digestivas. No es infrecuente el reflujo gastroesofágico en la práctica cotidiana. Las causas neurológicas, por ejemplo, cuando el paciente en el acto deglutorio empieza a toser, entonces ya pensamos de que hay una disglusia por algún fenómeno o una entidad que tenga su base neurológica. Y esto no es menor tampoco, se los menciono los IECA, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora, los PRILes, que le llamamos nosotros, enalapril, perindopril, beta bloqueantes, antiinflamatorios, también son causas de fenómenos tusígenos. De manera, muchos actúan a nivel eh, del aumento de la bradykinin por inhibición de otra enzima, la enzima convertidora. Pero bueno, les voy mencionando estas posibilidades que frente a un paciente con tos, desde la anamnesis hasta el examen físico, uno tiene que ir rastreando la presencia o no de la posibilidad diagnóstica. Bueno, cáncer de riñón, psicógena. Bueno, pero todo esto que yo le decía deliberadamente, enciclopedista, algo que es un ida y vuelta, que a veces en nuestra memoria se recarga con mucha información que es difícil de procesar. Para eso tenemos algún recurso que tiene que ver con la estadística. O sea, y si estamos hablando de la tos aguda, acá hablamos de la temporalidad y debemos pensar primero en las infecciones de la vía aérea. Y sí, hasta le diría que es por el sentido común. Mira, está tosiendo. Marcela empezó con un poco de tos y debe tener alguna gripe, algún catarro o un proceso bronquial. Infección de las vías aéreas. Después pensemos en las otras posibilidades, pero la prevalencia nos va a ayudar por lo menos a hacer esta pregunta. ¿Y por qué no es una bronquitis? Si lo más frecuente es una bronquitis. Yo le estoy dando algunas pautas metodológicas, ¿eh?
algunos lineamientos del razonamiento clínico. Hice una tos subaguda que ya excedió las 3 semanas y no es infrecuente, y es una consulta que se ve regularmente, la causa postinfecciosa. Ha cursado una bronquitis y le deja eso a veces una tos residual hasta que termine de reparar esa mucosa dañada por la agresión viral. Entonces muchos pacientes quedan con una tos que puede durar un mes y medio, y no hay que perturbarse, ni el paciente ni el médico, sabiendo de que tiene una evolución a veces prolongada de esa convalecencia, ¿no? Quedan entonces con lo que llamamos una hiperreactividad bronquial postviral. Y por último esto, estamos hablando de un tosedor crónico. ¿Y en qué pensamos? Bueno, si el paciente es tabaquista, y sí, deberíamos pensar que esa irritación crónica que nos está produciendo el humo, los químicos, van a generar el fenómeno tusígeno. Pero cuidado, hay que analizar esa tos, que si cambia o se agrega hemóptisis en un paciente tabaquista, tenemos que por lo menos sospechar o pensar o descartar la posibilidad tumoral. El goteo nasal posterior es muy frecuente y a veces subregistrado. En los pacientes que tienen rinitis alérgica, hay que pensar de que puede ser que se deba a estos procesos reiterados. Dijimos que la faringe, las narinas, son causas de, eh, tienen receptores y estimulan el centro de la tos, y el goteo postnasal per se también a nivel de la faringe va a generar ese estímulo tusígeno. Y es una causa frecuente, sobre todo en los pacientes riníticos crónicos, ¿no? Que tienen este fenómeno alérgico. El asma, la tos es un componente de una exacerbación asmática. Después ya vamos a desplegar el asma, pero a veces es como único fenómeno, frente a determinada disparador de la exacerbación asmática, la tos, porque se produce un fenómeno inflamatorio en el árbol bronquial que se acompaña de tos y no es infrecuente. Estamos hablando de causas frecuentes de tos crónica que pueden avanzar o presentarse por crisis y exacerbaciones. El reflujo gastroesofágico, otra causa también frecuente, generalmente tiene su presentación nocturna, cuando el paciente está en decúbito acostado de manera horizontal, y los inhibidores de la IECA, los priles, enalapril, etcétera. Son causas frecuentes de tos aguda, subaguda o crónica. Bueno, este es el primer tópico. Yo empezaría ya con lo que la tos puede provocar, que es la expectoración. Y aquí, no sé, Marcela, si llegó bien el mensaje o generó alguna duda. Marcela. Sí, sí, profe. Bueno, si alguno quiere, me tomo estos 15, 20 segundos si quieren hacerme alguna pregunta o quieren agregar algo, bienvenido. A veces cuesta este, ser un orador o monologar, o prefiero dialogar, por lo menos brevemente, como estoy haciendo con Marcela. Pero de todos modos, cuesta a veces la camarita y el monitor llevar adelante porque no hay un feedback, por lo menos muy intenso, ¿no? Que las clases presenciales, este, uno recibe ese mensaje gestual del aula, del auditorio, y más o menos va llevando una especie de clase dialogada, que es lo importante, ¿no? Y si pudiéramos llevar un taller mejor, así construimos entre todos, ¿no? Pero bueno, entiendo de que no es complicado lo que le estoy diciendo, y casi muchas cosas tienen su sentido común, y confío en que esto tenga una lectura de libro y de texto, ¿no? Así reforzamos lo que yo estoy diciendo como eje principal. ¿Y qué es la expectoración entonces? También el sentido común. Es la eliminación de secreciones procedentes del tracto respiratorio. Yo creo que acá no dije ninguna novedad, pero podemos saber, y ya profundizando un poquito más el conocimiento con respecto a esta cuestión de las secreciones del árbol bronquial, ahí me voy a detener un poquito, bueno, no importa, dejen, si no se nos va a ir el tiempo, ¿no? Porque ahora estamos hablando del árbol bronquial. Fíjense que la tos también era producida por otras entidades que no comprometían directamente el árbol bronquial, ¿no? Eso me surge ahora como una diferencia.
Pero acá tenemos secreciones y eso genera tos. Y esa, y esa tos, no, como yo ahora tengo alguna molestia a nivel de la faringe, ¿no? Y eso me genera un poquito un fenómeno irritativo, pero para a los fines de poder aliviar, no sé, alguna partícula que ha quedado por ahí. Pero de todos modos, normalmente 100 centímetros cúbicos se producen 100 centímetros cúbicos de secreción seromucosa a través de las glándulas mucosas y las caliciformes que ustedes ya conocen. Pero esto es insensible, no lo podemos detectar porque es de manera constante, tiene el mecanismo de barrido y de limpieza natural y que es deglutido de manera imperceptible. Hasta 100 centímetros cúbicos a lo largo de estas 24 horas, ese fenómeno de limpieza natural sucede a través de una secreción seromucosa. Ahora, bueno, me adelanté un poco, pero la función es la depuración del tracto respiratorio junto con las cilias. ¿M? Las cilias que también ya conocen lo que son, hacen ese barrido ascendente, fluidificado por estas secreciones y de mantener de esta manera la vía aérea permeable y limpia. Pero bueno, cuando la vía aérea es agredida por alguno de los fenómenos que ya habíamos comentado, mecánicos, térmicos, inflamatorios, etcétera, sucede un aumento de esta expectoración. Acá me parece que me falló algo, chicos. Bueno, no sé si me faltó un slide, pero de todos modos, frente a un paciente que está expectorando, hay tres atributos que tenemos que analizar de esa expectoración. El tipo y color, el tipo de expectoración y color, esto también casi de sentido común, qué características tiene, si es amarillento, si es cristalino, si contiene algún que otro elemento, etcétera. Ahora les voy a dar ejemplos también a modo de enciclopedista. El volumen es importante. ¿eh? Todos estos atributos nos van a ayudar a orientar la disquisición diagnóstica, finalmente, o la decisión diagnóstica. Y el olor, el olor también de esta expectoración, de esta secreción. Bien, vamos a hablar entonces de las distintas alternativas en cuanto a tipo y color. Hay distintas rasgos y características. Acá tenemos que utilizar un poco la abstracción y la imaginación, en la medida que yo se lo describo, pero en este tipo de cuestiones, mejor verlo que contarlo en todo caso. Pero por lo menos trabajemos un poquito en nuestra imaginación y con algún mecanismo de abstracción, imaginemos lo que es un esputo o una expectoración, un esputo ceroso, ¿no? Es más bien cristalino, eh, bastante incoloro y en general el volumen puede ser variable, depende de la causa. En este caso, el ejemplo que les puse puede ser importante, acá se lo aclaré, muy importante, y es una transudación alveolar. El origen de esta secreción está a nivel del alvéolo, no de los bronquios. Pues despacio, porque la vía aérea tiene muchas estructuras, mayores, menores, centrales y periféricas. Pero esto se genera a nivel del alvéolo una transudación, como clara de huevo. Un ejemplo típico es que los tumores o los carcinomas bronquiolo-alveolares, ¿no? Comprometen el alvéolo y generan una transudación importante. El asalmonado ya tiene un color un poquito rojizo, como lavado de carne, ahí está descrito, y el ejemplo típico, que ahora no se ve tan frecuentemente, en fin, por una serie de digamos, estrategias terapéuticas, me refiero a las cardiopatías, la violencia cardíaca, el edema agudo del pulmón, ¿no? Pero bueno, el edema agudo del pulmón cursa con secreciones, el paciente se siente ahogado, está disneico y empieza a secretar, a segregar y a eliminar una secreción asalmonada, como lavado de carne, ¿no? También tiene que ver con una transudación a nivel alveolar, pero que tiene algo de contenido hemático. El espumoso tiene también un vínculo con la insuficiencia cardíaca, quizás en una primera etapa de este edema agudo de pulmón, y viene mezclado con como si fuera
burbujas de aire, ¿no es cierto? ¿No? Por eso lo llama espumoso. Mucoso ya tiene mayor consistencia, sigue siendo incoloro, pero fíjense ustedes que le puse una fluidez variable, y esto ya tiene que ver con que las células caliciformes y mucosas que normalmente producen una determinada cantidad y calidad como limpieza de la vía aérea, acá está aumentada. ¿Eh? Hay una hipertrofia y una hiperplasia de estas células que generan esas secreciones normales, como se ve en la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, hay una agresión crónica del árbol bronquial de orden químico que estimula a estas células caliciformes y mucosas. Por eso el paciente es un tosedor crónico, ¿no? Porque ha aumentado esta producción y ha aumentado la consistencia o ha disminuido la fluidez, ¿no es cierto? De un esputo un poquito más espeso, que en algún momento puede ser mucopurulento, y sí, que en algún momento se complique, sí, es cuando se puede descompensar un bronquial crónico, que es un tosedor crónico, y sobre ese contexto se agrega una infección. Y entonces cambia las características. Ahora viene, se lo describo después, pero me adelanto un poco, pero ya que estamos pensando, imaginando a un bronquial crónico, que agrega un proceso infeccioso. Y ya no es solamente esa fluidez variable e incolora, sino que se agrega pus. Y a ese esputo lo llamamos, me adelanté, ¿eh? No se asusten, no se asusten porque me adelanté, porque ahora viene, pero de todos modos, como estoy atado al paciente con EPOC, este paciente tiene un esputo mucopurulento. Es decir, de ser mucoso pasa a ser mucopurulento. Bueno, está acá abajo. Aquí está, es más opaco, es más verdoso y es amarillento. ¿Eh? Y esto es típico, no solamente del bronquial crónico cuando se infecta. Una bronquitis aguda, como cualquiera de nosotros la hemos tenido y la podemos llegar a volver a tener seguramente, cuando estas secreciones de mucosas pasan a mucopurulento, pensamos, esto debe ser una causa de origen infeccioso y, ¿por qué no?, de naturaleza bacteriana. Nos orienta a un diagnóstico etiológico y nos orienta a una posibilidad terapéutica. Es decir, siempre pensar, ¿le doy o no le doy antibióticos en este estadio y con esta característica? Pasamos a otras posibilidades. Estas son quizás opciones menos frecuentes, pero de alguna manera las podemos, no sé si el perlado, en algún momento si prestamos atención, lo que pasa es que el paciente es muy florido sintomáticamente, una exacerbación asmática que a veces la expectoración no se considera mucho, pero en este caso el paciente que está con una crisis de asma tendrá un esputo que es viscoso, es espeso, es escaso, ¿eh? Y perlado, ¿no? Tiene esa coloración grisácea perlada a consecuencia de la presencia de los cristales del aire. El numular, bueno, en el caso de los pacientes tuberculosos bien sintomáticos, ¿eh? Podemos llegar, numular viene de moneda. El paciente puede expectorar y en el recipiente donde queda la expectoración, en el fondo, se ven como unas estructuras un poquito más espesas, también mucosas, purulentas, pero que característicamente en la tuberculosis van generando como un conglomerado circular en el fondo, ¿no? Eh, sobre la cual hay una masa líquida, ¿no? Un poquito menos o un poquito más fluida. El hemoptoico lo define el nombre y estamos hablando ya de un paciente que tiene acompañado en ese esputo rastros de sangre, hemática, moco con estrías de sangre, acá está la definición, y lo podemos ver fundamentalmente en el bronquial crónico, o en pacientes que tengan algún tumor de la vía aérea, o en pacientes que han tenido una embolia de pulmón y eso ha generado un infarto pulmonar y una eliminación de contenido hemoptoico. El herrumbroso puede acompañar, o es característico, pero puede no estar en las enfermedades como la neumonía. El herrumbroso es porque tiene el color del herrumbre, es moco, pus y sangre, pero eh, sin estrías, sino que se ve todo eh,
de un color homogéneo, ¿no es cierto? Un color homogéneo, un poco hemático, mezclado con esa expectoración mucopurulenta, ¿no? Acá está nuevamente, expectoración purulenta teñida de sangre. Eso es bastante característico de la neumonía, de las neumonías por neumococo, por ejemplo, ¿no? Esta opción es más rara, la menciono. El achocolatado es cuando tiene este color chocolate bueno, es un rasgo casi pactonómonico de un absceso mediano. Hoy por hoy una entidad que lo vemos, pero muy, muy aisladamente en relación a las otras causas que le estoy mencionando. Bueno, resto de tejido membranoso, eh, entonces como pequeñas membranas en la expectoración, será una hidatidosis, pequeños gránulos, serán, estarán relacionados con una micosis como la actinomicosis, algún cuerpo extraño, que no tenga que ver con la vía aérea, o restos necróticos, ¿no es cierto? Tejidos necrosados, oscuros, como se ve a veces en los abscesos y en los tumores cavitados. Agobia el enciclopedismo. Tengo la obligación de decirle de que no hay una sola este, atributo en cuanto a las, o a una sola característica en cuanto a las expectoraciones. Fíjense cuántas variantes que tenemos. Esto nos puede llegar a servir como para repensar y a veces interrogar al paciente, porque muchas veces no vemos su expectoración. Si el paciente está hospitalizado, es más probable que lo podamos ver, inclusive recoger, pero en un paciente ambulatorio muchas veces tenemos que llevar a un interrogatorio dirigido para que el paciente nos cuente de qué característica es la expectoración que está eliminando. El volumen puede ser importante porque cuando hay abundante, deberíamos pensar, y ya estamos hablando más de 200 centímetros cúbicos o medio litro, fíjense, para decirlo de otra manera, en dos o tres enfermedades importantes que puedan acumular una secreción, que tengan un receptáculo de las secreciones que se van produciendo, como se ven las cavitaciones o como sucede en las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas, congénitas o adquiridas del árbol bronquial. Ya vamos a mencionarlas. Bronquiectasias son dilataciones de los bronquios medianos, o bronquio fuente o bronquio mediano. Son enfermedades que generan ese tipo y que funcionalmente no están en condiciones, porque lo que se segrega y lo que se produce o lo que se infecta en esa región se va acumulando como una cavidad más. Bien, y por último, un tipo de expectoración especial que hoy tampoco por hoy es tan frecuente, es cuando el paciente sin un proceso tusígeno importante o con expectoración que sea muy manifiesta o sin expectoración, de pronto genera una eliminación, sí, voluminosa e importante, ¿no? Fíjense que se define como una expulsión brusca de pus y sangre. Eh, Deberíamos pensar en un proceso supurativo, como cavidad y absceso, que no han tenido una vía de avenamiento o de comunicación con la vía aérea hasta que sucede, y entonces ese cúmulo de secreciones es despedido de manera brusca. Eso se llama vómica, vómica, como si fuera un vómito, vómica. Es una expulsión brusca e importante de pus y de sangre, donde debemos por lo menos sospechar en dos entidades que serían la más frecuente que producirían este fenómeno, ¿no? Y por último, esto que, bueno, en la experiencia personal uno lo ha pasado, lo ha vivido y queda como un rasgo bastante distintivo. Paciente que viene con cuadro de tos, algo de impregnación, febrícula, les voy describiendo la realidad. Me parece que si no, esto es un listado nada más, ¿no? Y acá lo importante es tener la imaginación del síntoma, pero siempre pensado en un ser humano, en un paciente, ¿no? Y en ese paciente que ingresa y recuerdo y que viene, que tengo tos y que he tenido un poco de fiebre, estoy decaído, pero soy diabético, y que está hablando y en la medida que habla uno siente una halitosis importante, eh, y sin llegar a expectorar,
el paciente te menciona, pero en la medida que habla de la fetidez, del aliento, eh, eh, se lo tengo que describir de esa manera, ¿no? El paciente puede estar a 1, 2, 3 metros de distancia, pero la halitosis, que es el aliento fétido, es muy característico, y esto se da fundamentalmente en los abscesos. Entonces uno debería pensar que este paciente, como se pensó en su momento, está cursando un proceso supurativo que puede estar cavitado, y al estar cavitado y supurativo y ser diabético puede tener una etiología de tipo anaeróbica, ¿no? Por gérmenes anaeróbicos que son los que dan este tipo de olor, ¿no es cierto? Entonces, ahí también, con uno de nuestros sentidos, que es el olfato, podemos orientar esa enfermedad de base que está cursando el paciente, ¿no? Obviamente que si el paciente expectora, tendrá estas características, en cuanto al olor. Y bueno, finalmente, lo que yo les decía, etiología por anaerobio, pensar en quién, siempre hay un contexto, paciente que puede estar debilitado por algún problema. Puede ser bronquiales crónicos, pueden ser diabéticos, lo he visto bastante en diabéticos, o las pacientes que han hecho una neumonía aspirativa y que después absceda. Aspirativa porque ha aspirado, por ejemplo, contenido gástrico, ¿no? Porque el paciente estaba inconsciente y esa aspiración ha generado una neumonía específica que ha sido colonizada por anaerobio y genera en todo caso este tipo de expectoración. Marcela, ¿cómo estamos? Porque terminamos este tópico. Bien, profe, se entiende todo. Entiende todo. Bueno, trato de ser claro, a veces no me sale. Eh, Estamos todos los 120 ahí atrás de la cámara. Levanten la mano por lo menos si no quieren hablar. Bueno, ¿y alguno se plantea alguna duda? Bueno, qué claro que he sido. A veces me sorprendo, ¿no? Pero bien, en pos de cumplir con el tiempo y con la agenda, vamos a llegar al último tópico. ¿Qué es una hemoptisis, Marcela? Ayúdame porque vos sabés que hoy ando con un trastorno en la memoria, no me mediqué. ¿A vos, qué podría ser una hemoptisis, Marcela? Dame una mano, que sos mi secretaria hoy. ¿Se te Profe, la ocurre? verdad que no sé qué sería. Alguien que la... Profe, Otro Sería Marcelo. tos con sangre. profe, puede ser Expectoración con sangre, sin profe. sangre. Muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Es algo hemático. Entonces es una expectoración especial, es una eliminación especial porque viene con sangre. Es sangre de un volumen variable, pero ahí ya hay una alerta. Mire, hay cosas generales en medicina, pero por ejemplo, eliminar sangre por cualquier orificio, oído, nariz, siempre la vía digestiva, vómito, orinar sangre, siempre es un signo de alarma. Siempre es un signo de alarma. Porque y puede haber algo serio. Pensémoslo por ahí. Y entonces debemos pensar si se tratan de neoplasias, si se tratan de enfermedades inflamatorias serias, de enfermedades autoinmunes. Trácate, trácate, trácate. Después lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, se lo dejo como un principio general para empezar a incorporar ustedes. Después se los voy a ir reforzando y después seguramente lo veré más adelante. El concepto de signos de alarma. El concepto de signos de alarma. Los signos de alarma los utilizamos, vamos a hablar en general, los médicos, como para actuar rápido, como para por lo menos decir, mira, no sé exactamente lo que tiene, pero lo internamos e intervenimos de esta manera, no lo dejemos pasar 15 días, no lo mandemos a la casa y decir, hacete un análisis, una placa y te veo dentro de 2 meses cuando el sistema te dé el turno. Si hay signos de alarma, eso viene pegado a la toma de decisiones más rápidas, inclusive terapéuticas también, ¿no? Cuando hay riesgo de compromiso vital, ¿no es cierto? Bueno, Monty, si estamos muy bien. Fernando Daveira, ¿era? ¿Fernando era tu nombre? ¿Fernando? No. Debe haber un Fernando. Si son 140, algunos se llaman Fernando. ¿Vino Fernando hoy?
Profe, creo que era Ferreira que leíste, ¿no? Ferreira de Campo, pero ¿cómo es el nombre? Tu nombre, de pila. Joao. Joao, Dablo, Joao. Vamos, trabajemos con Marcela. Bueno, hoy somos todos Joao y Marcela. Entonces, muy bien. Dice los libros, no sé, dice la verdad, ¿eh? Joao, vos me corregí, que una expectoración de un esputo hematoico o sangre franca. O sea, puede ser todo rojo lo que eliminamos, ¿no? O que elimina el paciente. Roja, rutilante, con burbujas eventualmente. Las burbujas hablan de que está como airificado, que hay aire, ¿no es cierto? Que viene de la vía aérea. Y si nosotros le hacemos alguna reacción es alcalino. Pero qué cosa, ¿no? Pero, ¿y por qué decimos que es alcalino? ¿O por qué es importante tener ese concepto? Y porque a veces nos genera duda esa eliminación de sangre, que en definitiva la eliminamos por la boca, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene? Y acá están los diagnósticos diferenciales. Ese signo barra síntoma tiene un origen ¿dónde, Joao? Y si una hematemesis tiene un origen en la vía digestiva, lo estoy eliminando por la boca, pero no es una hemóptisis. ¿Y cómo lo discrimino? ¿Y por qué una sangre que no se tose, se vomita? Se vomita. Y tiene otra característica, va cambiando de color. Es parduzca, ya no es rojo rutilante, ni tiene burbuja. Entonces, por ahí, eso, a veces un rojo, pero un poquito más oscuro, tiende a ser parduzca y depende del tiempo que ha estado en el estómago, va cambiando de color. Como ustedes saben, las manchas de sangre van cambiando de color, el rojo después se vuelve parduzca. Y la reacción es ácida. Bueno, pues viene del estómago, está el ácido clorhídrico. Es razonable todo eso, ¿no? Ahora, de pronto, es roja rutilante también, pero no tiene burbuja y tiene otro origen. Y el paciente no tiene ni tos ni vómito, pero está como escupiendo sangre. Está, a ver, repito el término, está como escupiendo sangre. Y entonces podemos pensar en que el origen sean las encías. Esto se llama gingivorragia, ¿eh? Y tiene una reacción alcalina también. ¿Estamos bien, Joao? Joao, Sí, estamos bien, profe. bueno, corregime por favor. Y la epístasis, bueno, ahí está el concepto. La epistasis son los sangrados de la nariz. Creo que más de uno de nosotros lo ha tenido. Siempre. Creo que hasta los 140 que están ahí habrán tenido hemoptisis. Perdón, hemoptisis no. Epístasis. Pero, eh, epístasis. En la epístasis, la eliminación por narina o por la vía nasal posterior y el rojo rutilante también. Bueno, son las disquisiciones que debemos plantearnos frente a un paciente que está eliminando, escupiendo sangre por la boca en general, ¿no? Pues si viene por la nariz ya, digamos, nos orientamos en la vía aérea superior. Y bueno, esto de nuevo el enciclopedismo, que tengo la obligación de repasarlo, pero ya le dije después, hay una lectura de libros, hay una ida y vuelta, de alguna manera lo vamos a ir llevando a la práctica, pero no hay un orden por prioridad de prevalencia. Pero sepamos que hay causas inflamatorias como la bronquitis, la bronquiectasia, la tuberculosis, el absceso, neumonía, etcétera. Bueno, las voy nombrando así, las enfermedades tumorales de la vía aérea, tumor broncogénico, adenoma, metástasis, tumores de la laringe y tráquea. Las causas vasculares no son menores a veces, ¿no? En cuanto a generar hemoptisis, sobre todo, bueno, la mencionada estenosis mitral, hoy no se ve tanto, ¿no? Van a ver que decía que era hemoptizante, disneizante, disneizante, y tenía otro término, la estenosis mitral, ¿no? Generaba ese tipo. Sí. Bueno, la insuficiencia ventricular izquierda, embolias de pulmón pueden generar hemoptisis, la hipertensión pulmonar, malformaciones, las vasculitis. La vasculitis es un término que remite a la inflamación o los procesos de la pared vascular y que esto puede generar o isquemia o lesiones y extravasaciones de sangre en el territorio que corresponda. Si son de origen pulmonar, tendrán entonces este síntoma barra signo de la hemoptisis, ¿no? Obviamente traumatismo, puede ser hidatidosis, etcétera, endometriosis. Repasemos un poquito estas cuestiones. El bevacizumab es un
es un es un medicamento biológico, pero ya te diría que para pensar en ese tenemos que estar con una patología de base ya más definida, la cocaína. Pero bueno, estas son las cuatro categorías que podemos por lo menos incorporar. Tener en cuenta que si el paciente está con hemóptisis tendrá alguna de estas, por lo menos categorías. Le digo eso para no tener que tener sobrecargada nuestra mente, que le iremos sobrecargando progresivamente. ¿Mm? Pero saber de que puede haber alguna enfermedad inflamatoria o puede tener un tumor. Y si es de esta característica, bueno, pero cuidado, pensemos que no haya tenido una embolia de pulmón. Y esto, y bueno, pero tuvo un traumatismo. Ahora, si yo tengo que orientar su razón en esta etapa inicial del aprendizaje y su formación, y ustedes se enfrentan a perdón, a un paciente con hemóptisis, cuando uno trabaja las prevalencias, hay una pregunta que viene por detrás, y es decir, ¿por qué no es tal cosa? Porque la estadística nos ayuda a pensar y a resolver el problema diagnóstico. Y yo me pongo y me planteo el desafío frente a la estadística. Digo, ¿es una tuberculosis o un tumor de pulmón? ¿Es un acceso o una bronquiectasis? Estoy pensando en eso. Y le voy a pedir, ¿y por qué pensar que no es eso? Esa es la pregunta. Entonces, pensemos primero que el paciente, a descartar, con hemóptisis, no esté cursando una infección como la tuberculosis, que genera hemóptisis, es una causa frecuente en una tuberculosis abierta, pero también el paciente puede tener un tumor de pulmón y tiene su rasgo y un contexto, o tener un absceso. Son causas frecuentes de hemóptisis, o ser un bronquiectásico, que ha tenido enfermedades previas, como el sarampión, que ha dejado secuelas con bronquiectasia y fenómenos infecciosos recurrentes y hemóptisis. Entonces, si, perdón, y entonces si yo me planteo acá, Joao, Marcela y todos los Joao y Marcela que están con ustedes, si yo me planteo esto, tengo que seguir razonando y pedir una placa de tórax, que es una extensión de la semiología. Y fíjense que en esta imagen alcanzamos a ver una cavidad. Esta cavidad que tiene unos bordes un poquito, no tan delicados, un poquito como una densidad aumentada y un grosor aumentado. Y esta es una cavidad tuberculosa. Se llama que tiene bronquiodavenamiento porque tiene aire también en su interior. Y esta inflamación y esta infección va horadando la mucosa y va generando ese sangrado mucohemoptoico, ¿no es cierto? Tendrá hemoptisis, tendrá mucopurulento, será variable. Y bueno, ahí entonces vamos aproximando la posibilidad diagnóstica entre lo que nos cuenta el paciente, sumado a todo otro cortejo sintomático, y esta imagen que estamos viendo, esperen que le corro el puntero, en este caso. Ahora también podemos ver este caso. Fíjense que hay otra cavidad acá, y lo voy ilustrando con la imagen, y que tiene un nivel líquido, y se llama nivel hidroaéreo. Bueno, este es el paciente que le comenté antes, ¿no? Que entró al consultorio, abrió la boca, me llamo Pedro González, y estoy decaído, doctor, me tengo un poco de fiebre, algunos de calofrío, pero mientras me contaba eso, el aire se iba impregnando de esa fetidez, que tiene este origen. Este es el origen. Acá se va produciendo, los más frecuentes sean anaerobios. Fíjense que esta cavidad tiene paredes más pequeñas, más delgadas, comparadas con esta de la tuberculosis que tiene como un infiltrado, ¿no es cierto?, alrededor de esa cavidad. Bien, imagen típica entonces del absceso. Y acá, espero que lo alcancen a ver, son estas dilataciones, están cortes coronales o de frente de una radiografía simple donde se ven esto, como los bronquios un poco dilatados, ¿no? Esto obviamente con una tomografía, a ver si la tengo acá. No, no la tengo acá, pero con una imagen que sugiere frente al cuadro clínico y la sintomatología del paciente que se tratarían de bronquiectasia. Después vamos a ver alguna tomografía donde se observa mejor.
Y acá sí tenemos una masa, una MOE, una lesión que frente al caso clínico, si el paciente es fumador, mayor de 40 o 50 años y está con hemóptisis y con esta imagen, es mandatoria investigarlo con un poquito más de complejidad porque acá la sospecha de una enfermedad tumoral es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, y para ir terminando, y creo que vamos bien, para ir terminando. Esto es un algoritmo, es un camino, es una ayuda, es una guía, que no son menores, ¿no? Nos ayudan mucho, pero después tenemos que adaptarlo a la realidad. Después tenemos que llevarlo al Jorge González que nos vino en el consultorio. Y Jorge González tiene una otra serie de cuestiones que nos van a orientar mejor al diagnóstico y a la toma de decisiones, ¿no? Que eso ya después vamos a trabajarlo más adelante, no quiero agobiarlo ahora. Vamos a focalizar en los síntomas, pero en la edición diagnóstica también entran a jugar otras variables, ¿no? O en la intervención médica juegan otras variables, como el sistema, como es el escenario, como es en qué efector estoy considerando hacer qué cosa. Pero bueno, son decisiones que son complejas que más adelante lo vamos a ir discutiendo. Digo más adelante, no necesariamente en tercer año, podemos juntarnos en cuarto año, que seguramente los voy a ver, o el último año de la carrera, donde uno va a ir haciendo un cierre de todo este ciclo. Hemóptisis, Pedro González, haceme el examen físico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interrogarlo, sos fumador, perdiste peso, bla, bla, todo lo que tiene que ver con la historia clínica, anamnesis y examen físico. Y le pedimos un coagulograma, y bueno, sí, porque está sangrando por algún lado y de pronto el coagulograma es normal. Y entonces, si todo esto no nos orienta, fíjense que yo puse que el coagulograma sobre todo es normal, avanzamos con este algoritmo que es sencillo. Obviamente, como en el slide anterior, le pedimos una placa de tórax. Y la placa de tórax puede ser patológica, como las que vimos anteriormente. Paciente, vuelvo a repetir, esputo hemoptoico o hemoptisis franca con placa alterada. Fíjense cómo abrimos el camino hacia un lado o hacia otro. Pero de pronto el paciente puede tener una placa normal. Bueno, tomemos este camino, placa normal. Frente a un paciente con placa normal, y hay otras entidades que pueden cursar con hemóptisis, es el razonamiento, pero que no tengan una evidencia en la imagen, por lo menos una imagen de baja complejidad como es la placa de tórax. ¿Y por qué no investigamos si este paciente no tiene una estenosis mitral? Que ya en el examen físico podremos haber encontrado algo, por un ecocardiograma, o no. Pero bueno, si es una placa normal, hagámosle un ecocardiograma. Perdón, o tengamos que considerar pruebas diagnósticas para la hipertensión pulmonar, embolia de pulmón o fístula arteriovenosa. Hay imágenes, esto ya en general son imágenes, como angiotac, como ecodoppler cardíaco, nos van a orientar hacia una de estas entidades que pueden producir hemóptisis. Y eventualmente, fíjense, si el paciente tiene una placa normal, pero es tabaquista, masculino, esto es un consenso de expertos, ¿no? En las guías dice así, si el paciente es tabaquista, masculino, mayor de 50 años y tiene una hemóptisis de más de una semana, doctor, hágale una endoscopía. Pero no, pero y si no tiene la placa, no, hágale una endoscopía. A lo mejor la imagen no es tan sensible y es la manera de estudiarlo. Y a lo mejor llegamos a un diagnóstico precoz y lo podemos ayudar. Hágale la endoscopía. Bueno, pero pasamos a un paciente que ya tiene una placa de tórax y esta placa de tórax es anormal. Y ahí vienen a casi al mismo nivel porque son complementarios. Yo tengo un paciente con hemóptisis, tengo una placa anormal, cualquiera de las que hemos visto, tomografía con contraste y eventualmente endoscopía o endoscopía y después tomografía. Se complementan, ¿eh? Se complementan. Y si realizamos esta endoscopía con un lavado bronquiolo alveolar, hay un lavado a través del endoscopio. Yo, lo que no me entiendan, por favor, me interrumpen. No tengo problema en este momento y se pueden equivocar tranquilamente.
porque si no, no vamos a aprender. Ni ustedes, ni yo. Pero veo que soy muy claro, nadie me interrumpió. Pero bueno, frente a este paciente, eh, vamos a ver la imagen anterior que tenía esa masa paramediastinal izquierda. Y sí, tenemos que hacer una tomografía para establecer mejor las características de esa masa y eventualmente una endoscopía porque está sangrando, tiene hemóptisis. Y en esa endoscopía, bueno, hagamos estudios que nos pueden dar pistas de la etiología o de la naturaleza de esa masa que parece neoplásica, pero bueno, fíjense ustedes que en esta endoscopía se pueden realizar biopsias. Bueno, ahí ya estamos estableciendo un diagnóstico etiológico y de la estirpe del tumor. Eso nos orienta ya pisando firme a una estrategia terapéutica. Entonces, haremos estudios microbiológicos, baciloscópicos, ¿eh? Citológicos. La citología, el estudio de las células, pueden venir células que sean anormales, displásicas, neoplásicas, etcétera, que nos pueden orientar hacia determinadas etiologías, ¿no? Y estirpe neoplásica, ¿no? Y la biopsia que puede ser frente a una masa que esté ya ocupando el árbol bronquial o dirigida a través de las que llaman las biopsias transbronquiales, ¿no? Pulsar a través del bronquio hasta llegar a esa masa y aspirar una pequeña muestra de esa masa que estamos observando en los estudios por imágenes. Bueno, estos son caminos orientativos, que uno los debe tomar como para trabajar con cierto rigor, sabiendo de que después tenemos que adaptarlo a la realidad de Jorge González. Creo que hasta acá llegué, y más o menos en tiempo hemos cumplido. Me gustaría que me hagan alguna consulta, sé que no va a haber ninguna, o alguno que me sorprenda. A ver, tampoco. Sucede siempre esto, ¿eh? No, no se asusten porque esto sucede siempre. Sí, me sorprendiste. Te digo que me sorprendiste. Perdón, tac, tac. ¿Viste? Tomografía axial computada. Tomografía. Es un estudio por imagen. Y TEP está acá, es tromboembolismo pulmonar. Bueno, ha visto que ustedes de pronto están escuchando y hay cosas que dicen, no hay problema en preguntarme. Pasa que uno ha acuñado durante tanto tiempo este tipo de conceptos y de términos que lo utiliza con naturalidad. Bueno, esto tiene que ver con el léxico, la jerga y el lenguaje médico. Pero se entendió tu nombre, que no me sale tu nombre. Ah, Tainara. Bueno, ¿cómo te va, Tainara? Sí, ¿entendiste lo que significa entonces tromboembolismo pulmonar? Sería. No, espérate que quiero abrir. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lucas, Sara, Rosario. Y bueno, a ver, vamos a poner acá todos los partidos. Uy, no, se me fue. Bueno, viene la despedida, chicos, ahora entonces. Eh, bueno, nada más. No, yo ya terminé con